Hola, hoy vamos a hablar de la ontología platónica, de la teoría de la realidad. Pero antes de empezar, me vais a dejar, que ya que estamos en verano, os voy a enseñar una foto que tengo por aquí. Bueno, ¿qué os parece? Ahí estoy, nuestro querido profe de filo, ahí haciendo palmito. Y este es otro que es modelo, está el John Kortajarena. Aquí está el profe otra vez. El modelo, un poco os lo pongo a los dos. Ahora voy a meterlo en la película. Bueno, ¿para qué pongo esto? Os animo a que me digáis quién es más guapo. Si John Kortajarena o Gabriel Moreno. Entonces, os invito a que lo planteéis en casa, que paréis ahora el vídeo, que llaméis a vuestros padres, a vuestros hermanos, hermanas, les mostréis las dos fotos y hagáis un intenso debate sobre cuál de los dos es más guapo. ¿Cómo? ¿Que no hay debate? ¿Qué me decís que no hay debate? ¿Que John Kortajarena es más guapo que yo? Bueno, ¿eso sería discutible o no? ¿O es algo objetivo que él es más guapo que yo? Bien, pues de esto vamos a hablar un poquito al hablar de la ontología platónica. Vamos a empezar situándonos en el contexto histórico-filosófico que veíamos en las preguntas anteriores, recordando la crisis ateniense. ¿Os acordáis que Atenas había entrado en crisis después de una época de esplendor? Y hay una serie de personas que se preguntan el por qué. Recordamos que los sofistas habían hecho un planteamiento de separar physis y nomos y de defender un relativismo moral. Frente a esto había aparecido un gran personaje que fue Sócrates, maestro de Platón, que plantea una idea, el intelectualismo moral, opuesta a los sofistas. ¿Qué va a defender Platón en este debate sobre la crisis ateniense? Pues va a criticar el relativismo y va a partir de un hecho histórico que le afectó profundamente, que fue la muerte de Sócrates, que ya habíamos explicado. Bueno, vamos a recordar las fotos que hemos visto antes. Puede haber gente, puede, de todo, que opine que John Kortajarena es más guapo que yo. Bueno, puede haber bastante gente, de hecho la mayoría de la gente opinará así. Sin embargo, puede haber gente que opine que no, que Gabriel Moreno es más guapo. Vamos a suponer que mi madre opina que yo soy más guapo que John Kortajarena. ¿Es válida esa opinión? ¿Son todas las opiniones igual de válidas o la opinión de mi madre está mediatizada por una serie de sentimientos maternales? O bueno, a lo mejor no. A lo mejor es que todas las opiniones valen lo mismo. Bueno, para los sofistas, recordamos que todas las opiniones valen lo mismo. Recordamos aquella famosa frase de Protágoras: hombre soy yo, hombre eres tú, por lo tanto tu opinión es tan válida como la mía. Sin embargo, Platón defiende la postura opuesta, siguiendo la línea de su maestro Sócrates. No valen lo mismo todas las opiniones. Hay que separar entre lo opinable, las opiniones, y la ciencia. Hay dos niveles de respuesta. Una es la opinión y otra es la ciencia. Si hiciéramos una campaña de trajes de baño y tuviéramos que buscar un modelo y se presentaran los dos modelos que hemos visto antes, y hubiera que elegir de forma objetiva cuál de los dos es más bello, seguramente diremos que objetivamente es más bello John Kortajarena. Y si mi madre insistiera que no, le diríamos: mire señora, lo suyo es una opinión, pero objetivamente, y esta es una palabra muy importante, objetivamente John Kortajarena es más guapo que Gabriel Moreno. Por lo tanto, hay gente que puede opinar, pero lo que tiene que ver con la verdad, cuál es la respuesta objetivamente verdadera, tiene que ver más con la ciencia.
¿Bien? ¿Y por qué unas respuestas valen más que otras? ¿Por qué unas opiniones valen más que otras? Pues muy sencillo, porque hay gente que sabe más y hay gente que sabe menos. Bien, si a mí me doliera la tripa y una persona que no sabe nada dice, va, eso no es nada, tú vete a casa, te tomas una infusión y se te pasa, y sin embargo voy al médico y me dice, no, mira, lo que tienes es una infección de estómago, tienes que tomarte esta medicación. ¿Cuál de las dos opiniones vale más? Pues diremos, hombre, la primera persona no sabe nada, eso es una opinión, y vale más la respuesta del médico, que es una respuesta científica. ¿Y por qué vale más la del médico que la de la otra persona? Porque está más cerca de la verdad. Es decir, esa verdad, esa respuesta verdadera existe. No todo es opinable, sino que hay respuestas verdaderas que existen. En esto podríamos comparar a la opinión de Platón con las matemáticas. Podemos decir que de forma objetiva 2 más 2 es igual a 4. Y si después de corregir un examen un alumno viniera a quejarse al profesor y le dice, mira, yo he puesto en el examen que 2 más 2 es igual a 5, y esa es mi opinión y tienes que respetar mi opinión. Entonces el profesor, además de flipar, claro, diría, no, esa opinión no es válida. ¿Cómo? ¿Cómo que no es válida? ¿Qué pasa? ¿Tú por ser profesor, tu opinión vale más que la mía? No. Es que no es una cuestión de opinión, sino es una cuestión de verdad objetiva. Es algo objetivo que 2 más 2 es igual a 4. ¿Bien? Por eso podemos decir que la respuesta de este compañero ha sido correcta, porque ha puesto 2 más 2 es igual a 4, y la respuesta tuya es incorrecta porque no has puesto que 2 más 2 es igual a 4, sino a 5. Es decir, hay una respuesta correcta, la de este compañero se parece, por eso está bien, y la tuya no se parece a la respuesta correcta y está mal. Es decir, resumiendo todos estos ejemplos, existen las respuestas correctas, las respuestas científicas. Por lo tanto, existen, podemos decir, dos respuestas, la de opinión y la ciencia. Porque, además de existir la realidad que vemos, donde bueno, cada uno puede opinar, además existe una realidad de ideales. Y esta es la gran idea de la teoría de las ideas de Platón. Que además de existir el mundo tal y como lo vemos, también existe, él postula la existencia de unos ideales. Vamos por partes. Primero, postula, es decir, no está demostrado, postulado es una afirmación no demostrable, pero que luego todo encaja. Una vez que la defendemos, todo el resto de las conclusiones que sacamos a partir de este postulado son correctas. Seguramente si hiciéramos, podemos decir que Jon Kortajarena es más guapo que Gabriel Moreno, y si hiciéramos una encuesta ahí afuera en la calle, la mayoría de la gente, todos, estarían de acuerdo. Es decir, es correcta la respuesta. No podemos decir que exista ese ideal de belleza, pero resulta que cuando lo aplicamos todo el mundo está de acuerdo. Por lo tanto, es un postulado. 2. Existencia. Bien. Estos ideales tienen existencia propia. Es decir, los ideales no se refiere, también les llama Platón ideas, no se refiere a nuestras ideas, nuestros contenidos mentales. Cuidado, porque este puede ser un error fácil, ¿no? Comparar las ideas de Platón con las ideas que nosotros pensamos que son contenido mental. No. El contenido mental no existe, sino que nosotros lo generamos en nuestro cerebro y de ahí le damos existencia. Lo que dice Platón es que estos ideales existen en sí, independientemente de lo que lo pensemos o no. Vamos a imaginar que la mayoría, en el examen de matemáticas que habíamos puesto antes, la mayoría de la clase opina que 2 más 2 es igual a 5, porque lo han puesto eso en el examen. ¿Es una cuestión de mayoría? ¿Lo que opina la mayoría es lo que está bien? No. Existe una respuesta correcta, independientemente de lo que opine la mayoría. Si la mayoría de las personas defiende una opinión de que hay... vamos a coger
la opinión sobre la belleza femenina. La opinión sobre la belleza femenina ha ido variando a lo largo del tiempo, ¿no? En la Edad Moderna estaban de moda, pues se considera hermoso las pieles muy blancas, las mujeres más gordas, ¿no? más anchas, y sin embargo actualmente consideramos como modelo de belleza, bueno, pues los modelos que vemos en las pasarelas de moda. Entonces, ¿cuál de las dos respuestas es mejor? Bueno, pues para Platón ha ido cambiando lo que opina la mayoría, pero sin embargo existe una respuesta correcta. Podemos decir que una mujer es más hermosa que otra porque se parece a un ideal de belleza. Bien, entonces esta es la clave de la teoría de las ideas de Platón. La existencia de unos ideales que son objetivos y que por lo tanto son universales. Podemos decir objetivamente que 2 más 2 es igual a 4. Podemos decir objetivamente que el ideal de belleza masculina es este. Podemos decir que objetivamente hay cosas buenas y cosas malas. Y como es algo objetivo, es algo universal. Vemos que esto va en contra del relativismo moral defendido por los sofistas. No vale la opinión de todo el mundo, porque como hay una respuesta correcta, existe esa idea, será correcta la respuesta que más se parezca a esa idea de bien, de ideal y de justicia. Bien, para defender que estos ideales existen, se dice que tienen carácter ontológico. Recordamos que ontología era la ciencia del ser, que hace que un ser sea y que hace que un ser no lo sea, aunque parezca ser. Entonces, decir que algo tiene carácter ontológico quiere decir que existe. Bueno, esta es la teoría de los ideales, de la cual, por cierto, entonces decimos que Platón es dualista. Es decir, existen dos realidades. La realidad tal y como la vemos y la realidad tal y como la razonamos. El mundo sensible, lo que vemos, y el mundo de las ideas, que es lo que razonamos. La realidad tal y como es y la realidad tal y como debería ser. Esos son los ideales. A eso se le llama dualismo. Existen dos realidades, la material, la espiritual, la sensible, la racional, el mundo tal y como lo vemos y el mundo de los ideales. Y por supuesto, de los dos es más importante el mundo de las ideas. Por eso decimos que Platón es idealista. Cuidado que esta palabra tiene muchos significados. En este contexto del que estamos hablando, idealismo significa, una persona es idealista, es aquella persona que defiende la existencia de unos ideales. ¿Bien? Entonces, generalmente usamos la palabra idealista de modo despectivo a alguien, y la confundimos con utópico. Decimos alguien es idealista, pues porque piensa en cosas que no son alcanzables. Sin embargo, lo que está diciendo Platón es justamente lo opuesto. Eso que buscamos, esa sociedad ideal, ese mundo ideal, existe, es real. Y es lo que debe marcar nuestro comportamiento y cómo vemos el mundo. ¿De acuerdo? Es decir, es dualista, existen dos mundos, y es idealista. De los dos mundos tiene mucha más importancia el mundo de las ideas. Y aquí vemos algunos de los rasgos de los dos mundos. El mundo sensible, la realidad tal y como es, pues es material, la percibimos mediante los sentidos, mediante la experiencia. Es imperfecta porque al estar hecha de materia se estropea. Amigo John Kortajarena, dentro de 30 años veremos cómo está ese cuerpo hermoso que tienes, pues se irá estropeando. La realidad sensible, la realidad tal y como es, se va estropeando porque está hecha es imperfecta, es perecedera, al final la realidad desaparecerá, además es cambiante,
algo hermoso puede convertirse en horrible y algo horrible puede convertirse en hermoso. Si es bello o feo depende de las opiniones y en el fondo todo esto es así porque este mundo sensible no es más que una copia del mundo de los ideales. Decimos que John Kortajarena es hermoso porque es una copia del ideal de belleza, se acerca al ideal de belleza. Decimos que una acción es buena porque copia al ideal de bien. ¿De acuerdo? Por eso decimos que el mundo sensible es una copia del mundo de las ideas. Y el mundo de los ideales, la realidad tal y como debería ser, es la opuesta. Lo he puesto así en un cuadro de dos columnas para ver que cada rasgo tiene su opuesto. El mundo material, que era el mundo sensible, el mundo de las ideas es espiritual, lo razonamos, es el alcanzable mediante la razón, por eso veremos que Platón es el primer gran exponente del racionalismo. Es verdad, aquello que podemos razonar, aquello que podemos establecer mediante la razón. Es una realidad perfecta, el ideal de belleza es la belleza perfecta, el ideal de examen es el examen perfecto, el ideal de bien es el bien perfecto. Es eterno, no cambia, puede cambiar la opinión, en el ejemplo que veíamos antes sobre el modelo de belleza femenino, ha ido cambiando la opinión. Según Platón, no todas las opiniones valen, entonces o está mal la opinión de la edad moderna o está mal la opinión de la actualidad, o las dos. Pero el ideal de belleza es eterno, no cambia, sino que permanece. Son universales, es un ideal que vale tanto en una época como en otra, en un lugar geográfico como en otro, y es el original. Con lo cual, recordamos, este mundo de las ideas tiene existencia, es lo real. Decíamos que íbamos a ver la teoría de la realidad de Platón. Son reales los dos mundos, y este mundo, el sensible, depende del mundo de las ideas. ¿Por qué podemos decir que esto es una mesa? Lo que tenemos aquí delante es una mesa. ¿Por qué? Porque se parece al ideal de mesa. Y no se parece al ideal de silla, porque si no sería una silla. Aquello que le hace ser lo que es porque se parece a un ideal. El mundo sensible depende ontológicamente del mundo de las ideas. Las cosas en el mundo sensible son porque se parecen al mundo de las ideas. ¿Por qué yo soy un ser humano? Pues ¿vale? Porque me parezco al ideal de ser humano. Si me pareciera al ideal de mono, pues sería un mono. Pero como no me parezco al ideal de mono, sino que me parezco al ideal de ser humano, por lo tanto soy un ser humano. Conclusión, las cosas son dependiendo de otro mundo. Es una teoría trascendente. Trascendente. Esta realidad se explica desde otra realidad. El mundo sensible se explica desde el mundo de las ideas. Y por lo tanto habrá que estudiar el mundo de las ideas para entender el mundo sensible. ¿Tú quieres saber qué es una mesa? No te preocupes por ver mesas, sino que razona sobre el ideal de mesa. ¿Quieres conocer qué es el bien o qué es la belleza? No pienses, no te dediques a ver cosas buenas o cosas bellas, sino razona sobre cuál debería ser el ideal de bien y el ideal de belleza. Bien. Nos quedaba para el final el concepto de participación. La participación es la relación que hay entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. Hasta ahora habíamos dicho que el mundo sensible se parece al mundo de las ideas. El término que usa Platón es el de participación. El mundo sensible participa del mundo de las ideas. Es decir, se parece y tiende hacia ese mundo. La participación es que se parece al mundo de las ideas y que tiende hacia ese mundo de las ideas. ¿Vale? Pregunta que nos queda, ¿hay una realidad más allá? Claro, en respuesta de Platón sí, ¿no? El mundo de las ideas. Lo cual se opone al materialismo de Demócrito, que recordamos que solo existía la realidad material. Para Platón, frente a ese materialismo, ahí está el dualismo y el idealismo. Toda esta teoría de las ideas, Platón la explica mediante un mito, el famoso mito de la caverna.
Platón tiene dificultad para explicar sus ideas y entonces usa mitos, cuentos, parábolas para poder explicarlo mejor. El mito de la caverna es uno de los famosos, quizá el mito más importante de Platón. Él compara su teoría dualista con el interior de la caverna y con el exterior. Imaginémonos que dentro de una caverna hay una serie de prisioneros atados de pies y manos que solo pueden ver el fondo de la cueva, la pared del fondo. ¿Qué ven en esa pared? Sombras que se proyectan desde el exterior. Por el exterior entra la luz y hay una serie hay un muro detrás del cual hay una especie de titiriteros que mueven una serie de figuras que proyectan sombras al interior de la Tenemos el dibujo en los apuntes, lo podéis ver ahí. Entonces, ¿qué ven los prisioneros? Pues sombras. ¿Qué creen que es la realidad? Pues esas sombras, porque como no han visto otra cosa porque están prisioneros, creen que esas sombras son la realidad. Entonces ven, pasa por el exterior de la cueva un caballo, proyecta una sombra y ellos creen que esa sombra es el verdadero caballo. Entonces, aquí se ve la dualidad, ¿no? El interior de la caverna sería el mundo sensible, aquello que estamos acostumbrados a ver, y el exterior de la caverna es el mundo de las ideas, aquello que origina nuestro mundo sensible, pero como no lo hemos visto nunca, no sabemos que existe. Imaginemos que uno de estos prisioneros es rescatado y es obligado a subir fuera de la caverna. Y dice Platón, obligado, porque no quiere salir, él está acostumbrado a su vida cotidiana, y entonces es obligado a subir por la rampa empinada, por la cuesta empinada, hacia afuera. Es un proceso duro que además conforme va llegando al exterior de la caverna, pues por culpa de la luz, le duelen los ojos, no ve nada, y de hecho cuando sale fuera no ve nada porque está cegado por esa luz. Todo este proceso lo que simboliza es lo que cuesta empezar a pensar en los ideales. Estamos acostumbrados a vivir en las sombras de lo cotidiano y entonces empezar a pensar en los ideales cuesta, y ese proceso es el de filosofar, el de razonar, es un proceso que cuesta. ¿Qué hay fuera? Pues ve la verdadera realidad, es el mundo de las ideas. Y sobre todo, lo que le llama la atención es el sol que origina todo. El sol es un símbolo de la idea de bien que es la que genera todas las demás. Entonces el prisionero ya queda fuera de la cueva y queda encantado y ahora entiende todo. Cuando ves lo de fuera, ves los animales y entiendes lo de dentro. Este es otro símbolo de que una vez que entiendes el mundo de las ideas, que conoces el mundo de las ideas, ya entiendes el mundo sensible. Y luego, ¿qué hace el prisionero? Se queda fuera, bueno, es lo que le gustaría, pero debe volver dentro pues para enseñar a los otros, igual que le han rescatado a él vuelve a rescatar a los demás. Y entonces entra en la cueva, pero ¿qué pasa cuando entra en la cueva? Pues que sus ojos ya se han acostumbrado a la luz, que dentro de la cueva pues se cae, el proceso de volver al interior es duro, de hecho se cae, se estropea la ropa, se llena de polvo, y entonces cuando llega abajo la gente le toma por loco. ¿Por qué? Pues porque lo ve con esas pintas de la ropa estropeada, no ve bien, no distingue bien y empieza a hablar además de un mundo de las ideas que hay allá afuera y la gente le toma por un loco peligroso y lo matan. Con esto está simbolizando la muerte de Platón. Este mito de la caverna, como vemos en su conjunto, lo tenéis más descarnado en los apuntes, es una manera que tiene Platón de escenificar ese dualismo. Bueno, acabemos esta pregunta de la ontología platónica con alguna de las críticas recibidas. La teoría platónica, que está basada en la idea de bien, el sol que ilumina todo, la gran crítica que ha recibido es el mal. Bueno, y si todo está hecho a semejanza de las ideas, ¿por qué hay mal en el mundo? Si solo hay una idea de bien, ¿por qué hay maldad en el mundo? Bueno, pues lo que intenta explicar Platón es que el mal no es más que ausencia de bien, ¿no? Igual que la sombra es ausencia de luz, la sombra en sí no existe, sino que es más el vacío que se genera cuando no hay luz. Bueno, pues el mal no es más que la ausencia de bien. Esta será una de las vías que usen los críticos con el idealismo
para desmontar las teorías de Platón, y más tarde la teoría de los... también servirá para atacar a la filosofía cristiana, ¿no? Pues porque si Dios es absolutamente bueno, ¿por qué existe la maldad en el mundo?